todos, soy Paolo de Pixel School 3D y estamos aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, en la cual vamos a rematar, digamos, y terminar nuestra pequeña escena de interiores que habíamos comenzado hace algunas clases con el tema de su iluminación. Os la vamos a compartir con todos sus materiales. En un principio tenemos todos los materiales aplicados y falta solamente que le apliquemos el material del suelo, que os voy a explicar una forma un poco especial de cómo utilizar unos recursos excelentes que tenemos a nuestra disposición. Y os mostraré también de qué forma hemos resuelto la parte de la imagen del paisaje que queremos ver a través de nuestra ventana. Y después, a la hora de renderizar, vamos a daros una explicación sobre lo que es la ventana de render de V-Ray, la VFB, ¿vale? La V-Ray Frame Buffer. Entonces vamos a explicaros cómo utilizarla y qué podemos hacer con ella, que yo creo que también tiene cosas muy interesantes a la hora de repente poderlas utilizar en vuestros proyectos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar quizás por el tema de la imagen que tenemos aquí fuera. Esto simplemente es un plano que hemos creado, es decir, lo hemos creado con la herramienta base plano, la cual ese plano pues lo hemos colocado en una forma vertical y le hemos aplicado una textura, digamos, que es un simple material, que es este de aquí, donde le hemos aplicado pues la foto de un paisaje, ¿vale? Un paisaje que nosotros queramos ver a través de nuestra ventana. Un material súper básico, con un canal diffuse, donde le hemos cargado la textura y nada más. No tiene ni especular, ni bump, ni nada que se le parezca. Ahora, lo importante de este tema es lo siguiente. Al plano le tenemos que agregar, como veis aquí, una etiqueta de VRAI, etiqueta, botón derecho, VRAI, una etiqueta de composición, ¿vale? Que sería esta de aquí de color morado. Entonces, en esa etiqueta de composición nosotros podemos determinar ciertas cosas, es decir, ¿queremos que el plano o que el objeto al que le hemos puesto la etiqueta se vea por la cámara? Sí, en este caso queremos verlo. ¿Queremos que genere sombras? No, porque en este caso el sol, digamos, llegaría aquí y el plano nos arrojaría una sombra dentro del proyecto, por lo cual la iluminación no sería correcta. Tendríamos aquí todo esto en sombra. Entonces, nosotros le podemos decir que aunque el plano está entre nuestro proyecto, el sol y la cámara, pues no queremos que genere sombras, ¿vale? ¿Queremos que reciba sombras? Pues en un principio es un poco indiferente, es decir, le podríamos decir que sí o que no, pero seguramente lo interesante sería que no reciba sombras también. ¿Queremos que genere GIs? GIs quiere decir que genere iluminación. Pues no, en un principio no necesitamos que tenga ningún tipo de influencia en la iluminación, ni que reboten los rayos en él, ni nada que se le parezca, ¿vale? Y ¿queremos que se vean las reflexiones? Sí, porque de repente, pues a lo mejor en un cristal o en algún objeto, pues sí que interesa que se refleje, ya que es el paisaje que tenemos fuera, y que si queremos que se vean las refracciones. Le decimos también que sí. Entonces, en un principio, esa etiqueta de composición lo que va a determinar es que ese objeto queremos que se vea a través de la ventana, que nuestra cámara lo vea, que no genere sombras, que no reciba sombras, que no interfiera la iluminación global, que se vean las reflexiones y las refracciones. Entonces, de esa forma nosotros podemos colocar el objeto donde nos dé la gana y en un principio no va a interferir en ningún momento en nuestra iluminación o en el resultado final de nuestra escena. Pero sí lo vamos a ver a través de nuestra ventana, pues para darle un poco ese toque de paisaje fuera del proyecto. Ahora, para generar la textura del suelo, digamos que vamos a utilizar una forma
un poquito diferente. Un poquito diferente en el sentido de que vamos a utilizar una herramienta quizás para algunos nueva, pero sobre todo súper eficiente y súper práctica. Para ello me voy a ir aquí y se trata de la página Polygon. Polygon es una página de texturas y modelos escaneados de altísima calidad. El único inconveniente, digamos, es que pues es una página de pago. Hay algunos materiales u objetos que podéis descargar de forma gratuita, pero en un principio es una cuenta de pago pues con unos planos mensuales o anuales. Nosotros tenemos una cuenta, digamos, la más básica, que nos permite descargar X texturas por mes y es más que suficiente. Lo interesante de esto es que según vas descargando, pues naturalmente las vas guardando, ¿no? Entonces llega un momento que te vas haciendo tu propia colección o tu propia biblioteca de texturas de Polygon dentro de tu máquina, entonces no necesitas continuamente estar descargando desde su página web. Entonces, en un principio, imaginaros, por ejemplo, que me voy a buscar aquí un material para el suelo. Yo ya me he descargado uno, que es este de aquí, ¿vale? Me he descargado este, que es el que vamos a utilizar, pero para que lo veáis, por ejemplo, me voy a buscar otro que podamos a lo mejor utilizar también y que veamos un poquito de qué forma utilizarlo, ¿vale? Entonces me voy a coger, imaginémonos, me voy a coger este mismo de aquí, ¿vale? Entonces en un principio podéis determinar en cuánta resolución lo queréis, un K, 3K, 6K. Os va a traer, digamos, todos los canales de diffuse, displacement, gloss, normals, reflection, y en un principio me lo voy a descargar, ¿vale? Me voy a descargar ese material, además este material parece que es gratuito, entonces me parece genial. Entonces ya lo estamos descargando. Además, aquí, digamos, tenéis una previsualización que podéis ver de qué forma se va a aplicar más o menos, y si entráis en este cubo de aquí, lo que hace es que os va a crear un modelo 3D, el cual pues podéis girar, incluso podéis acercaros y poder ver un poco cuál sería el resultado, ¿vale? Entonces me he descargado esto, me lo voy a colocar en el escritorio y ahora mismo vemos qué podemos hacer con él. Entonces, si os dais cuenta, pues este último material que nos hemos descargado pues nos trae los diferentes canales y los diferentes canales de texturas que vamos a utilizar. Ahora, la pregunta es ¿cómo utilizamos esto correctamente? Naturalmente nosotros podríamos crear nuestro material dentro de Cinema 4D Uberray, como hicimos en la clase de reflexiones avanzadas, que creamos aquel parquet, pues ir colocando cada canal en cada lugar para obtener el resultado más adecuado. Pero las texturas de Polygon tienen algo súper interesante que funciona de una forma automatizada y que realmente os va a dar un resultado excelente. Fijaros. Ellos tienen un plugin para Cinema 4D que se llama el Polygon Material Converter, que es un conversor de materiales de las texturas de Polygon, que lo que te va a permitir es decirle dónde tenemos guardada, digamos, la carpeta de la textura o del material que hemos descargado, y él automáticamente nos va a convertir todos esos mapas a un material ya propio de Uberray, o de Arnold, o de Corona, o de Octane, o de Redshift, ProRender, o del render físico de Cinema 4D, ¿vale? Yo os lo voy a compartir, yo ya lo descargué y lo tengo instalado, os lo voy a compartir para que lo instaléis. A la hora de instalar, lo único que tenéis que hacer es copiar la carpeta. Me voy aquí a hacer archivos de programa, Maxon, el cinema que tengáis, plugins, y aquí copiáis la carpeta Polygon Material Converter que os voy a compartir,
con este contenido, ¿vale? Entonces, de esa forma, él lo que va a hacer es instalaros el conversor y os va a aparecer aquí en Plugins, Polygon Material Converter, ¿vale? Entonces, lo interesante ahora es lo siguiente. Si yo ahora aquí le digo, por ejemplo, oye, vamos a cogernos ese material o los dos materiales. Yo realmente el que voy a utilizar en el proyecto va a ser este de aquí, ¿vale? Que son, digamos, unas cerámicas un poquito mayores y con un poquito más de detalle. Entonces las tengo todas, tengo los dos materiales, las dos carpetas de materiales aquí en el escritorio, ¿vale? Entonces fijaros, si yo ahora le digo al Polygon Material Converter que tengo en el escritorio carpetas de materiales de Polygon, fijaros que ha detectado dos materiales. Aquí le podemos decir en qué motor de render vamos a utilizarlos. Le voy a decir que sí en VRAI y le vamos a decir que me cargue los dos materiales. Entonces, ahora lo que él va a hacer es un proceso de, digamos, de traducción de esas carpetas de materiales a generarme aquí los dos materiales de las dos cerámicas y también dos materiales con el displacement de cada uno de ellos. Entonces, de esta forma podéis cargar automáticamente dentro de vuestro proyecto pues el material ya montado por el mero hecho de ser de Polygon. Es decir, el plugin lo que hace es crearos directamente el material VRAI a partir de los mapas que tengáis descargados desde Polygon. Entonces eso es una herramienta súper rápida, súper productiva y que os va a permitir realmente poderle sacar el máximo de partido y el máximo de calidad a esos materiales y esas texturas de Polygon en este caso. Entonces, si os dais cuenta, una vez que nos ha cargado el material, aquí voy a abrir esta ventana para que lo veáis mejor. Fijaros que le voy a hacer aquí un poquito mayor. Y aquí en un principio tenemos el material ya creado automáticamente a partir de las texturas de Polygon, ¿vale? Entonces, por un lado tenéis, además si os dais cuenta, si entramos aquí, pues aquí está los diferentes canales y toda la información con la que lo ha creado. Si nos vamos a este otro, por ejemplo, pues tenemos lo mismo con toda su información, ¿vale? Entonces nos ahorramos sobre todo el proceso de crear manualmente el material. Entonces por un lado tenemos el material y por otro lado tenemos el mapa de desplazamiento, ¿vale? En este caso pues es muy finito y en este otro pues digamos que el detalle es un poquito mayor. Como veis, este sería nuestro mapa de desplazamiento. Entonces yo creo que es una herramienta que vale mucho la pena. Además, nosotros tenemos una colección muy grande ya de archivos de Polygon descargados. Entonces lo que vamos a hacer es compartirlos a través de Dropbox y OneDrive para que los podáis utilizar y en un principio directamente a través del plugin de Polygon podéis crear los materiales y utilizarlos y guardarlos sin necesidad de a lo mejor estar descargando desde la página de Polygon, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo aplicamos este material? Pues esto es relativamente sencillo. Nosotros tenemos aquí un objeto, que es este objeto de aquí, y en un principio le vamos a aplicar primeramente el material con desplazamiento, botón derecho, y le vamos a aplicar el material de la textura. Naturalmente, lo mejor es colocarlo en mapeado V, mapeado V, ¿vale? O en cúbica, como os venga mejor. Es decir, que realmente podemos jugar con toda esa información directamente. Entonces, de esta forma lo que hemos hecho es aplicarle el material y en un principio ya podríamos comenzar a renderizar. Es decir, nosotros dentro de nuestra configuración VRAI podríamos decirle pues el formato de salida, dónde lo queremos guardar y en qué formato lo queremos guardar, y en VRAI simplemente vamos a utilizar
una configuración básica de Indirect Illumination, es decir, nos vamos aquí en los presets y le vamos a dar el Irradiance Map Default, ¿vale? Un básico. Más adelante explicaremos qué podemos hacer, cómo podemos configurar, pero en un principio, por ahora, no necesitamos saber mucho más. Le hemos dado un setup que ya viene por defecto y en un principio con eso ya podemos renderizar. Lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que en un principio queremos que, en vez de renderizar en el visor de imágenes, queremos que renderice a través del V-Ray Frame Buffer, ¿vale? Le hemos activado aquí el V-Ray Frame Buffer y le vamos a decir que queremos que comience a renderizar. Entonces, por lo cual, si nosotros ahora aquí le decimos que queremos que nos saque nuestro render, pues por ejemplo, voy a hacerle un formato de salida un poquito menor, por ejemplo, aquí le voy a dar 1080 por 1530, ¿vale? Y le doy aquí al visor de imágenes, pues automáticamente aparece el visor de imágenes, aunque el visor de imágenes no va a comenzar a renderizar, lo voy a apartar a la otra pantalla y cuando comience a renderizar va a aparecer aquí lo que es el V-Ray Frame Buffer, la ventana ya directamente de render de V-Ray que, digamos, fue incorporada en algunas últimas versiones del V-Ray para Cinema 4D y en un principio pues tiene cosas muy interesantes que os vamos a explicar ahora de qué forma las podéis utilizar y de qué forma le podéis sacar también partido. Entonces es importante que entendamos que yo puedo renderizar tanto en el visor de imágenes, si me interesa hacerlo por allí y estoy acostumbrado a hacerlo por allí y me es más cómodo, lo hago directamente por allí. Y si lo que quiero es hacerlo a través del V-Ray Frame Buffer, pues nada, activo directamente en la configuración de render el V-Ray Frame Buffer y automáticamente él es el que se encarga de sacarnos el render y de visualizarlo en pantalla. Como veis, ha comenzado a renderizar y vamos a dejarlo renderizando hasta que veamos el resultado final. Una vez que lo tenga, lo vemos y luego os explico qué son las opciones que tenemos en el V-Ray Frame Buffer. Y aquí tendríamos, pues, en principio, el resultado del cálculo. Ahora sobre el V-Ray Frame Buffer, comentar varias cosas. Yo personalmente no suelo trabajar con él, ¿vale? Yo soy sincero y os digo cómo es. Yo realmente me gusta más trabajar con la otra forma, que es, como os habíamos explicado, renderizar a través del visor de imágenes, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es muy sencillo de explicar. Yo empecé a trabajar con Cinema 4D en el año 96, la versión 6. Hoy estamos pues por la versión 20, aquí estamos trabajando con la 18. Y en un principio el V-Ray Frame Buffer vino a incorporarse a V-Ray para Cinema 4D hace unas pocas versiones y en un principio lo que más o menos hace o puede hacer, pues yo ya lo hacía con el visor de imágenes, pero bueno, sí que es verdad que tiene algunas cosas interesantes y sobre todo para quien ya viene a lo mejor de otro V-Ray, pues por ejemplo de SketchUp o de Max, etcétera, pues puede estar acostumbrado a trabajar con él y puede que sea interesante. Entonces, si os dais cuenta, en la parte superior y en la parte inferior tenemos algunas cosas que nos permite hacer y que nos permite trabajar con ellas. Fijaros, aquí donde dice RGB Color, me aparece el RGB Color, que es este de aquí, y el canal alfa en el caso que tuviese un canal alfa, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros, cuando en alguna clase próxima veamos lo que son los render elements, para poder sacar render por IDs, por canales, etcétera, etcétera, pues aquí os van a aparecer todos los render elements, ¿vale? Entonces vais a poder visualizar el render element que en un momento determinado os pueda interesar manipular, visualizar o lo que sea, ¿vale? Entonces aquí vais a tener un listado que vais a poder llegar a esa información de una forma relativamente rápida. Aquí
switch to RGB canal, es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, en el canal alfa y yo le digo ahora aquí que me voy al RGB, pues automáticamente salta al canal RGB, ¿vale? Otro tema interesante es que en un principio podéis desactivar o activar los canales red, green y blue, ¿veis? Y volverlos a activar en el caso sea necesario, ¿vale? Entonces eso también es relativamente sencillo de entender. Aquí nosotros podemos saltar al canal alfa, al RGB, al canal alfa, al RGB, y a partir de este botón podemos verlo en una visualización monocromática, es decir, con un único clic tenemos pues nuestro render, nuestra imagen en escala de grises, que también puede ser también interesante en un momento determinado. Aquí donde tenéis el disquete os permite salvar la imagen, es decir, si yo digo aquí salvar, pues la voy a poder salvar donde a mí me interesa, y si lo dejo pulsado, pues veis que me aparecen más opciones. Entonces el primer disquete me va a salvar el canal que tenga activado, en este caso el RGB Color. En el segundo me va a grabar o guardar todos los canales por separado, y en el tercero me va a guardar una imagen con todos los canales dentro de la misma imagen, ¿vale? Como si fuese un archivo de Photoshop donde tenéis pues los diferentes canales cargados. A través de aquí de la carpetita podéis cargar aquí directamente también cualquier imagen que a vosotros os pueda interesar. Es decir, pues imaginaos que yo quiero cargar esta imagen, pues directamente la he cargado dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Más cosas interesantes. Voy a hacer esto aquí un poquito más pequeño. Voy a colocarlo, por ejemplo, a un tamaño quizás más adecuado. ¿Ok? Venga. En un principio, luego hasta aquí, que es como si fuese una tabla, una tablilla, podéis decirle que queréis copiar la imagen al portapapeles y llevárosla con control V a cualquier documento o cualquier archivo, ¿vale? Aquí con el X borraríamos la imagen del frame buffer, y aquí es algo interesante, que quiere decir que si vosotros, por ejemplo, lanzáis lo que es el RT, digamos, sería el render interactivo aquí, el V-Ray Toggle RT. Entonces, digamos que el render interactivo lo que va a permitir es que, según vos estáis trabajando en pantalla, pues el V-Ray Frame Buffer va a estar actualizando y renderizando de forma progresiva al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, lo único que eso pues supone tener pues una máquina un poco más potente, ya que os va a permitir estar trabajando y que te esté actualizando el render en tiempo real, como quien dice, ¿vale? Entonces, si tenemos el RT activado, pues aquí estará renderizando en tiempo real y de forma progresiva mientras nosotros trabajamos en nuestra escena, desplazando objetos, modificando objetos, etc. Y entonces, activando esta función que dice Track Moves While Rendering, os va a permitir mover el ratón en vuestra pantalla, y entonces los cuadraditos de render se van a ir siempre siguiendo vuestro cursor. Entonces tú vas a poder ir, por ejemplo, aquí a la lámpara cerca, y entonces va a potenciar el render aquí, o si me voy aquí a la planta, va a potenciar en ese momento el render aquí. Es algo bastante interesante también. Aquí la tetera pues os va a permitir hacer un render región, y el link VFB to PD Player es que queremos enlazar la imagen con un player que tiene la gente de Chaos Group. Nosotros no lo solemos utilizar, no lo tenemos tampoco instalado, podéis darle un vistazo en internet, pero no le hemos visto tampoco mucha utilidad. Y aquí en el stop, si estuviésemos renderizando, podríamos parar directamente el render. Un tema interesante ya en la parte de abajo, si yo pincho aquí en estas dos líneas, en estos dos que vienen hacia abajo, si os fijáis, yo aquí puedo decirle Apply Stamp. Quiere decir que nosotros aquí
podemos, en un principio, podemos escribir lo que a nosotros nos dé la gana, es decir, que podemos perfectamente decir, oye, pues esto es render interior pixel curso C4D V-Ray, como si fuese, y le voy a decir que quiero colocarlo en el archivo. Claro, ahora mismo no me lo va a dejar, no me lo está dejando cargar porque esta imagen la hemos cargado, no la hemos renderizado. Pero en este caso lo que haría es colocarme como si fuese este título aquí. Le podríamos colocar los tiempos de render, podríamos colocar la versión con la que estamos trabajando, etcétera, 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 y de alguna forma darle aquí pues un pie de render, un pie de imagen a nuestra imagen. Tanto podríais colocarlo a la derecha, podríais alinearlo a la izquierda, al medio, en la parte superior, en la parte inferior e incluso formatear lo que es el texto, ¿vale? Entonces algo interesante, si le veis alguna utilidad, él permite hacerlo y seguramente que lo podréis utilizar perfectamente. Y ahora ya, un tema ya muy interesante, digamos, que es esta parte de aquí abajo. Entonces, si yo le doy aquí y le digo activar los controles de corrección, fijaros que ahora el V-Ray Frame Buffer se convierte en un pequeño Photoshop, ¿vale? Entonces, esto lo que me va a permitir es realmente, dentro del propio V-Ray Frame Buffer, poderle hacer una postproducción a mis imágenes sin necesidad de irme a Photoshop o otros programas de postproducción. Si os dais cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, yo aquí podría decirle que me mostrara la información de píxeles, etcétera, etcétera. Entonces, fijaros ahora que yo puedo, en un principio, irme aquí a la exposición, por decir algo, y decirle, oye, pues mira, voy a modificar la exposición. Entonces, fijaros que, naturalmente, puedo manipular, ¿vale? Imaginémonos que quiero bajarle un poquito el contraste o quiero subirle un poquito el contraste, ¿vale? Por decir algo. Quiero, por ejemplo, jugar un poco también con el boom. Entonces, como si fuese un Photoshop, perfectamente podéis jugar con toda esta información. Vamos a decirle que queremos quizás tintarlo un poquito. Nos vamos a ir a la saturación. Pues por ejemplo, por decir algo, lo voy a desaturar un poquito. No, lo voy a saturar, quitar un poquito de saturación. Veis que le puedo dar un poquito más de iluminación. Fijaros cómo cambia, ¿no? Como veis, podría jugar con todo esto. En principio, pues lo voy a dejar en 0. Y, por ejemplo, en el Color Balance, es decir, esto es un Photoshop puro y duro. ¿Veis? En un principio puedo jugar con todo lo que a nosotros nos interese y podemos realmente manipular las curvas, podemos jugar con toda la información que a nosotros en un momento determinado nos pueda interesar. ¿Lo veis? Podemos entrar aquí. Es decir, que realmente podemos jugar y podemos manipular como si fuese un Photoshop. Podemos, en este caso, podemos realmente hacer nuestra postproducción al antojo que a nosotros nos pueda parecer más correcto, ¿vale? No voy a meterle más mano a esto, pero como veis, realmente podemos jugar. Lo interesante también que podríamos cargarle archivos de LUT, que son archivos de filtros que ya vienen con todos los efectos precargados y lo podemos colocar aquí como si fuese un filtro por encima de nuestra imagen, pero realmente los podríamos cargar directamente también aquí, ¿vale? Entonces, también ahora lo interesante de todo esto es lo siguiente, es decir, que si vosotros ahora aquí os vais a Globals,
todos los cambios que habéis hecho aquí, todos los parámetros que hemos cambiado y hemos ajustado, imaginaros que eso nos vaya a servir para otras imágenes, ¿vale? Pues podríamos guardarlo, esa configuración. Podríamos guardar esa configuración y en un principio, pues cuando vayamos a trabajar otra imagen, pues donde necesitemos una postproducción similar o casi igual o la misma, pues podríamos directamente aquí lo guardamos y en el load lo cargamos. Entonces es muy interesante en ese sentido que realmente podéis de alguna forma también optimizar vuestras postproducciones y de alguna forma también poder crear un flujo de trabajo de postproducción dentro de lo que es el propio Uberray, muchas veces sin necesidad de saliros a Photoshop, etcétera, etcétera. Pero como yo os decía en un principio, yo personalmente no soy mucho de usar el V-Ray Frame Buffer, me gusta renderizar en el visor de imágenes y postproduzco directamente en Photoshop. Pero como veis, realmente la herramienta es excelente, funciona perfectamente y realmente os puede dar un resultado más que bueno. Bien, yo creo que hemos llegado al final de la clase, entonces lo interesante sería que una vez que tengáis vuestra escena completa, pues rendericéis las imágenes, rendericéis algunas imágenes para ver el resultado e incluso pues hacer alguna prueba de postproducción aquí en el V-Ray Frame Buffer para que veáis que lo habéis entendido todo correctamente. Pues espero que la clase os haya gustado, yo creo que ha sido muy interesante. En cualquier caso, cualquier duda que tengáis, por favor, entrad en contacto con nosotros, que estaremos encantados de responderos y ayudaros. Y daros las gracias, como siempre decimos, por vuestra confianza, por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego a todos.